En el Museo Egipcio de El Cairo hay una momia que ningún arqueólogo en el mundo se ha atrevido a abrir. No porque esté prohibido, no porque falte la tecnología, sino porque la forma en que este cuerpo fue envuelto es tan única, tan extraordinaria, que abrirla significaría destruir para siempre el único ejemplo conocido de esta técnica en toda la historia de la humanidad. Esta momia es solo una entre decenas de descubrimientos misteriosos que Egipto ha entregado al mundo en los últimos años. Descubrimientos que han puesto de cabeza todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto. La historia de un adolescente enterrado con 49 amuletos de oro. La de una mujer que murió con la boca abierta en un grito eterno, embalsamada con perfumes importados de África Oriental y el Mediterráneo. Y la de un hombre que llevó más de 4.300 años completamente cubierto de oro puro bajo la tierra. Esto no son leyendas, son descubrimientos documentados y científicamente verificados de los últimos años. Sigue aquí, porque cada historia es más increíble que la anterior. Descubrimiento número 1. La momia que nadie se atreve a abrir. En el año 1919, el famoso arqueólogo británico Howard Carter hizo un hallazgo en el Valle de los Reyes, cerca de Luxor. Carter es conocido principalmente por encontrar la tumba de Tutankamón en 1922. Pero 3 años antes, encontró algo que hasta hoy nadie ha podido estudiar por completo. Una momia. Hoy la llaman Bashiri. Lo que los científicos notaron de inmediato fue la extraordinaria forma en que el cuerpo había sido envuelto. Las vendas de lino fueron dobladas y cruzadas en un patrón que sobre la superficie del rostro recuerda a los diseños geométricos de las pirámides egipcias. Ningún otro arqueólogo ha encontrado jamás otra momia envuelta con esta técnica. Ni una sola. En toda la historia registrada de la egiptología, este método existe únicamente en esta momia. Las vendas son tan finas, tan delicadas, tan precisamente colocadas, que cualquier intento de abrirlas destruiría el material de forma irreparable. Y como no existe un segundo ejemplo de esta técnica, abrirla significaría que la ciencia perdería para siempre el único testimonio vivo de un arte milenario. Así que Bashiri permaneció en una vitrina del Museo Egipcio de El Cairo. 100 años. Intacta. La tecnología moderna nos ha revelado algunos secretos sin necesidad de tocarla. Los escáneres de tomografía computarizada y las radiografías muestran que se trata del cuerpo de un hombre de aproximadamente 167 centímetros de altura. La momia data de la era tolemaica, alrededor de los siglos II y III a.C. Sobre su pecho lleva un ornamento de varias filas de cuentas con ganchos en forma de cabeza de halcón, símbolo de poder y alto estatus en la sociedad egipcia. Sobre el cuerpo hay pintadas escenas con dioses. Las diosas Isis y Neftis flanquean el cuerpo reclinado, y los 4 hijos del dios Horus lo protegen. En los pies de la momia aparecen 2 representaciones de Anubis, el dios de los muertos. Todo indica que Bashiri fue un hombre de gran importancia. Pero su nombre sigue siendo un misterio. En su cámara funeraria se encontró una inscripción escrita apresuradamente que podría ser el nombre Bashiri o Neno. Nadie ha podido determinar con certeza cuál es el correcto, y así permanece, como siempre fue, un enigma envuelto en lino perfecto, expuesto en un museo, contemplado por millones de visitantes, y nadie sabe quién fue realmente. Descubrimiento número 2. La momia dorada de 4.300 años. En enero de 2023, el mundialmente famoso egiptólogo el Dr. Zahi Hawass convocó a la prensa internacional en Saqqara. Había encontrado algo que él mismo describió como el descubrimiento más importante de su carrera. En la necrópolis de Saqqara, el inmenso cementerio antiguo al sur de El Cairo, su equipo había descubierto durante una excavación un pozo oculto. El pozo descendía hasta 10 metros bajo la superficie de la tierra. En su fondo reposaba un sarcófago de piedra sellado. La tapa todavía estaba fijada con el mismo mortero que la había cerrado hace 4.300 años. El Dr. Hawass describió después cómo metió la cabeza dentro de la abertura para ver qué había. Lo que vio lo dejó sin palabras. Una momia, completamente cubierta de capas de oro puro. La momia pertenecía a un hombre llamado Hekashepes. Era la primera vez en la historia de la arqueología que se encontraba la momia más antigua completamente conservada de un hombre no real envuelta en láminas de oro. Todas las momias doradas anteriores habían pertenecido a faraones o miembros de la familia real. Hekashepes no era un rey. Era un hombre próspero pero de origen civil. Sobre su cabeza llevaba una banda de oro. Sobre su pecho, una pulsera de oro. Vestía una túnica con un cinturón.
como si los embalsamadores hubieran intentado preservar para la eternidad el aspecto que el hombre tenía en vida. ¿Cuánta riqueza debía poseer este hombre? El oro que cubría su cuerpo y el nivel de cuidado en su embalsamamiento nos dicen que Hecashepes era una de las personas más adineradas de su época. Y llevó 4.300 años en su sarcófago dorado, a 10 metros bajo la tierra, sin ser tocado por el tiempo. Hasta que el doctor Hawass lo encontró. Junto a esta tumba se hallaron otros descubrimientos importantes. La tumba de un sacerdote llamado Num-Yedef, la de un juez y escriba llamado Fetek, y la de un alto funcionario del Estado que ostentaba el título de Guardián de los Secretos. ¿Qué secretos guardaba? Eso no se sabrá jamás. Descubrimiento número 3. La mujer que gritó durante 3.500 años. En el año 1935, una expedición del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York encontró algo perturbador mientras excavaba cerca de Luxor. En una cámara funeraria perteneciente a Senmut, el arquitecto del faraón, los arqueólogos encontraron una segunda momia. Una mujer. Llevaba una peluca negra y 2 anillos en forma de escarabajo. Pero lo que hizo detenerse a los arqueólogos, lo que durante décadas nadie pudo explicar, era su cara. Tenía la boca completamente abierta. Estaba gritando. 30 siglos había permanecido allí, en esa cámara solitaria y silenciosa, con un rostro congelado en una expresión de terror o de dolor. Nadie sabía por qué. La ciencia no tenía explicación, y así recibió su nombre, la mujer que grita. 90 años después, en agosto de 2024, científicos de la Universidad de El Cairo publicaron los resultados de un análisis completo mediante tomografía computarizada de esta momia. Lo que encontraron fue sorprendente en más de un sentido. Primero, la cuestión de la boca abierta. Los investigadores proponen que la mujer pudo haber muerto a causa de lo que se conoce como espasmo cadavérico. Se trata de una forma extremadamente rara de rigidez muscular inmediata que ocurre a veces cuando una persona muere bajo un dolor extremo, miedo intenso o estrés psicológico severo. En el momento en que sus músculos se contrajeron, su boca se abrió. Y aunque los embalsamadores normalmente disponen de 40 días hasta que el cuerpo se seca por completo, si el espasmo fue suficientemente fuerte, era físicamente imposible cerrarla. Esta mujer murió en agonía, y esa agonía quedó literalmente congelada en su rostro para siempre. Lo segundo que descubrieron los científicos fue igualmente sorprendente. Mientras que la técnica habitual de momificación egipcia eliminaba todos los órganos internos excepto el corazón, esta mujer conservaba todos los suyos. Su cerebro seguía en su lugar. Su hígado, pulmones, riñones, vaso e intestinos. Todo intacto. Normalmente eso indicaría una momificación descuidada o apresurada, pero en este caso, todo lo demás contradecía esa conclusión. La mujer fue embalsamada con materiales de lujo importados, enebro del Mediterráneo Oriental e incienso de África Oriental o el sur de Arabia. Su cabello fue teñido con henna y enebro. Su peluca trenzada de fibra de palmera fue tratada con cristales de cuarzo y magnetita. Esta momificación fue costosa, elaborada, amorosa. Y aún así, el embalsamador no pudo cerrar su boca. El rostro de la mujer que grita quedó exactamente como ella murió. Descubrimiento número 4. El niño dorado y sus 49 secretos. En el almacén del Museo Egipcio de El Cairo había una caja desde el año 1916. Sin abrir, sin estudiar, olvidada. Dentro dormía una momia de la época tolemaica, el período greco-egipcio entre el año 300 y el 30 a.C. El cuerpo estaba completamente envuelto en vendas de lino. Nadie lo había examinado jamás. Nadie sabía quién era. En el año 2023, después de más de 100 años en ese almacén, un equipo de la científica cairota doctora Sahar Salim decidió examinar esta momia mediante tecnología moderna de tomografía computarizada. Lo que encontraron dejó a todo el equipo investigador sin palabras. Dentro del cuerpo había 49 amuletos, 49 objetos individuales, colocados artesanalmente sobre y dentro del cuerpo de un ser humano. 21 tipos diferentes, muchos de ellos de oro puro. En la boca del fallecido había una lengua de oro, un amuleto en forma de lengua que debía garantizar que la momia pudiera hablar en el mundo del más allá. En el área del pecho había un escarabajo dorado, directamente sobre el corazón. En el antiguo Egipto, el escarabajo era el símbolo del renacimiento. En la mitología egipcia, el corazón de un difunto era pesado por la diosa Maat contra una pluma. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma podía acceder a la vida eterna.
Si era más pesado, sería devorado por Amit, la deidad con cabeza de cocodrilo. El escarabajo dorado estaba ahí para asegurarse de que el corazón pasara esa prueba. Junto al cuerpo del fallecido había otro amuleto de 2 dedos para proteger el lugar donde el embalsamador hizo la incisión. En sus pies, sandalias doradas. Sobre su rostro, una máscara dorada. ¿Pero quién era esta persona? Los escáneres de tomografía revelaron que se trataba de un adolescente de 14 o 15 años. Tenía huesos sanos y dientes sanos. Ninguna señal de hambre o enfermedad. Estaba bien nutrido, bien cuidado y obviamente muy amado. Y sin embargo murió joven. La causa de la muerte sigue siendo desconocida. Recibió una momificación de la más alta calidad. Se extrajeron el cerebro y las vísceras. El cuerpo fue rellenado con pasta de resina, y luego 49 amuletos fueron colocados con amor dentro y alrededor de su cuerpo para protegerlo durante la eternidad. El Museo Egipcio de El Cairo decidió exponer la momia en su sala principal, bajo el nombre El Niño Dorado. 100 años estuvo en un almacén. Hoy lo contemplan millones de visitantes. Descubrimiento número 5. 59 ataúdes sellados. En octubre de 2020, el ministro de Turismo de Egipto reunió a la prensa internacional en un lugar extraordinario de Saqqara. Lo que les mostró fue calificado por los arqueólogos como el descubrimiento más importante del año. 33 ataúdes de madera. Pintados meticulosamente con jeroglíficos, representaciones de dioses y ofrendas, todos completamente sellados. Todos sin abrir desde hacía 2500 años. A 7 metros bajo la superficie de la tierra, en un pozo hasta entonces desconocido, estos ataúdes permanecían como un ejército silencioso. Tal como los embalsamadores los habían dejado en el siglo VI o VII a.C., sin tumbas saqueadas, sin ninguna mano que los hubiera vuelto a tocar. Y eso era solo el comienzo. Pocas semanas después, en noviembre de ese mismo año, llegó el siguiente anuncio. El equipo de excavación había descubierto más pozos en la misma necrópolis. Esta vez eran 59 ataúdes sellados de madera en total. Además, 40 figuras de dioses con dorado de bronce. Figurillas de Nubis, Osiris, Nefertem, Isis y Hathor. Algunas de las figuras conservaban todavía el sello original del templo en el que habían estado. Cuando se abrieron los ataúdes, las momias en su interior se encontraban en un estado de conservación que dejó pasmados incluso a los arqueólogos más experimentados. Los colores de los ataúdes de madera seguían siendo vivos y brillantes. Rojos, azules, amarillos. Los jeroglíficos legibles, nítidos, sin desteñir. Como si el tiempo se hubiera detenido durante 2500 años. Los egiptólogos concluyeron que la mayoría de estas momias eran sacerdotes que habían servido al culto funerario del dios Ptah. Sacerdotes que después de la muerte recibieron el mismo elaborado tratamiento que los dioses a los que habían dedicado su vida. Descubrimiento número 6. El secreto silenciado de Tutankamón. Cuando Howard Carter abrió la tumba de Tutankamón en noviembre de 1922, encontró uno de los tesoros más grandes de la historia de la arqueología. Máscaras doradas, muebles suntuosos, carros de guerra, armas, vestiduras. Pero en una pequeña caja de madera, colocada discretamente junto a las otras ofrendas funerarias, había 2 momias pequeñas, 2 minúsculos cuerpos cuidadosamente envueltos. Nadie habló mucho de ellos. En los informes sobre el descubrimiento del siglo casi pasaron desapercibidos. Solo décadas después, cuando la tecnología del ADN estuvo disponible, los científicos examinaron estas 2 pequeñas momias detenidamente. Eran 2 niñas, ambas fetos, una niña de entre 5 y 7 meses de gestación. La segunda tenía entre 8 y 9 meses y estaba casi lista para nacer. Ambas habían llegado muertas al mundo. El análisis de ADN determinó de forma concluyente que ambas niñas eran hijas de Tutankamón. El faraón, que murió a los 19 años sin dejar nunca un heredero vivo, había perdido a 2 hijas antes de que pudieran tener la oportunidad de vivir. ¿Quién era su madre? La ciencia tiene una respuesta. Fue Angesenamón, la esposa de Tutankamón. Pero Angesenamón no era solo su esposa. El análisis de ADN muestra que también era su media hermana. El matrimonio entre parientes cercanos no era infrecuente en el antiguo Egipto, pero tenía consecuencias biológicas. La endogamia eleva significativamente el riesgo de defectos congénitos y nacimientos sin vida. El propio Tutankamón padecía varias enfermedades, entre ellas malaria, un pie zambo y un paladar hendido. Su cuerpo había sido debilitado por generaciones de endogamia, y sus 2 hijas, que nunca respiraron el aire de Egipto,
fueron colocadas por su padre en su tumba, para que tampoco en la muerte estuvieran solas. Descubrimiento número 7. La tumba doble de madre e hijo. Durante una excavación en la necrópolis de Saqqara, el Dr. Hawass y su equipo encontraron un ataúd inusual. Por fuera todo era claro. Los jeroglíficos en la tapa mencionaban un nombre femenino, una mujer sepultada hace 3500 años. La escritura, la decoración, los símbolos, todo apuntaba a una sola mujer. Pero cuando se levantó la tapa, todo el equipo investigador contuvo la respiración. Dentro había no uno, sino 2 esqueletos. Los antropólogos forenses examinaron los huesos con cuidado. El primer esqueleto era el de una mujer de aproximadamente 40 años. El segundo pertenecía a un joven de unos 18 años. Ambos en el mismo ataúd. Ambos cuidadosamente colocados. Se tomaron muestras de ADN de ambos esqueletos. El resultado fue inequívoco. El joven de 18 años era el hijo de la mujer. ¿Por qué 2 personas distintas fueron colocadas en el mismo ataúd? La respuesta llegó tras semanas de investigación médica. Ambos habían sufrido la misma enfermedad. La llamada fiebre mediterránea familiar es una enfermedad genética que se hereda de padres a hijos y que en casos graves puede provocar la muerte. Madre e hijo habían heredado la misma enfermedad y posiblemente encontraron la muerte poco después uno del otro. Y alguien, tal vez un marido sobreviviente, un hermano, un padre, tomó la decisión. No deben separarse en la muerte, igual que estuvieron juntos en la vida. 2 cuerpos, un ataúd, una familia que la muerte no podía separar. Descubrimiento número 8. La tumba del príncipe del año 2025. En abril de 2025, el Dr. Zahi Hawass anunció el descubrimiento más reciente en Saqqara. Su equipo había desenterrado una tumba con múltiples cámaras perteneciente a un príncipe llamado Wasserif Re. Era hijo de Userkaf, el primer faraón de la quinta dinastía. La tumba tiene más de 4500 años de antigüedad. La primera pista de su existencia fue una imponente puerta de granito rosa, casi 5 metros de altura, perfectamente tallada, todavía en su estado original. Detrás se encontraban varias cámaras llenas de estatuas, inscripciones, ofrendas y objetos rituales. Las pinturas murales muestran escenas de la vida del príncipe y representaciones detalladas de ofrendas a los dioses. Lo que hace especial este hallazgo es lo siguiente. Hasta ahora la ciencia sabía muy poco sobre los descendientes directos de Userkaf. Este príncipe no aparecía en ningún registro histórico. Su nombre era completamente desconocido. Su tumba nunca había sido mencionada. Y sin embargo, llevaba 4500 años allí, a pocos metros bajo la superficie, rodeado por los testimonios de su existencia. Cada excavación en Saqqara saca a la luz nuevos nombres, nuevas vidas, nuevas historias. Y los arqueólogos estiman que incluso después de décadas de trabajo intensivo, ni siquiera una tercera parte de esta necrópolis ha sido completamente investigada. Lo que todavía duerme bajo esa tierra mantendrá ocupadas a las próximas generaciones de investigadores. Y Egipto no dejará de sorprender al mundo.